Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerla con nosotros. Por favor, el tiempo es suyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Mi presentación es acerca de, es para hacer una introducción a la ciencia de la magia, con lo cual quiero compartir con ustedes un nuevo campo en las neurociencias, donde básicamente se está utilizando la magia o los trucos de magia para explorar funciones cognitivas. Pero para abrir esta exposición yo quisiera invitarlos primero a que experimenten un truco de magia. Entonces les voy a mostrar un video, es bastante breve, y que por favor sigan las instrucciones de lo que se muestra en este video, ya que va a ser muy importante a lo largo de la discusión. Le voy a colocar play al. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Quiero que pienses en una de ellas. Elige una y piensa intensamente en ella. Intentaré leer tu mente a distancia y voy a hacer que la carta que elegiste desaparezca. Creo que la tengo. Y ahora ha desaparecido. Solo quedan 1, 2, 3 y 4 cartas. Y apuesto que la tuya ha desaparecido.
Muy bien, ahora que ya conocen este truco de magia, entonces nos vamos a ir a la presentación. Este es un truco de magia muy famoso en el que básicamente lo que se quiere es explotar. Cognitiva, una falla que tiene que ver con la atención. Entonces, quiero confirmar que puedan ver mi presentación en este momento. Perfecto, entonces, bien. En esta presentación vamos a ver primero qué es la ciencia de la magia, vamos a pasar luego al tema de las fallas de conciencia visual y los errores metacognitivos. El siguiente tema es cómo los magos explotan errores de metacognición visual para lograr muchas de sus ilusiones. Y finalmente hablarles un poco acerca de la Science of Magic Association, que es una sociedad muy nueva con científicos de renombre que se dedican precisamente a trabajar y a profundizar sobre la ciencia de la magia. En primer lugar, hay que decir que la ciencia de la magia, aunque es muy nueva en cuanto al abordaje de las neurociencias, realmente tiene más de 100 años de estar con nosotros. Ya desde psicólogos como Max Despard y Binet eran psicólogos que estaban muy interesados en cómo las ilusiones nos pueden explicar algunas cuestiones cognitivas. Por ejemplo, una frase muy interesante que tenía Despard en su psicología del prestidigitador y otros escritos, él habla que el éxito de la magia es influir en los observadores de tal manera que los magos podamos hacer absolutamente todo bajo sus narices sin que lo puedan ver. En otras palabras, es inducir un estado de ceguera mental, no un estado de ceguera visual como tal. De paso, se ha dicho, es un tema que me ha interesado mucho porque además de ser psicóloga, también soy maga. Entonces he encontrado que estos dos campos se relacionan de manera muy perfecta, se solapan de manera increíble, es bastante útil. Luego vine en 1894, también tiene un artículo que se llama La psicología de la prestidigitación, y en este artículo primero empieza a analizar cómo durante muchos años se ha considerado que la magia es engañar a los sentidos, pero él empieza a arrojar luz y nos dice que aunque los sentidos son obviamente necesarios, la audición, entre otros, y también la visión, en realidad lo que se pretende es crear un estado también de ceguera mental. Y además nos dice cómo a través de la magia nosotros podemos entender la percepción y todas esas debilidades que tenemos en nuestro conocimiento. Así que la ciencia de la magia realmente y la psicología como tal, su interés por la magia es bastante antigua, pero hace apenas tal vez unos 20 años es que empiezan a surgir muchos artículos que empiezan a explotar mucho más la magia como una herramienta de investigación. De hecho, la magia también nos dice muchas cosas interesantes en un debate que es de larga data y es el debate de si acerca de lo que percibimos con nuestros sentidos es tal y como lo percibimos, que es la postura constructivista. La postura constructivista nos dice a nosotros que en realidad no es así. En realidad lo que percibimos es una construcción y ejemplo de ello son, por un lado, las ilusiones visuales, como lo que están observando en pantalla, que es el famoso cuarto de Ames, y en este cuarto Ames es una ilusión en el que podemos observar personas en el fondo con distintos tamaños. Sabemos que esto es imposible, pero es así como lo percibe nuestro cerebro. Desde el punto de vista constructivista, esto ocurre es básicamente porque el cerebro lo que está haciendo es una serie de hipótesis y de inferencias que tiene que probar para saber qué es lo que le rodea, cuáles son los estímulos que se encuentran a nuestro alrededor. Cuando esas hipótesis fallan, se crean ilusiones. Son errores cognitivos que ocurren por la manera como nuestro cerebro está cableado. Hay otras posturas, posturas como la ecologista, que nos dice que todo lo que percibimos es tal y como lo percibimos, pero podemos decir que la postura constructivista hoy en día es la más dominante. Además, se ve, digamos, de una manera muy favorable desde el punto de vista de las ilusiones en la magia o las mismas alucinaciones que nos están mostrando que el cerebro sí hace un aporte a todo lo que nosotros estamos percibiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo real? Parece que todavía sigue siendo un misterio y la magia también puede ayudarnos a arrojar un poquito de luz sobre este interrogante. Este es un ejemplo de un artículo del 2015 donde nos hacen una propuesta para utilizar la magia para estudiar la mente. Es de los doctores Rensing y Kuhn y nos habla de cuatro categorías en las que podemos utilizar los trucos de magia. Tenemos la aplicación de técnicas de la magia, naturaleza de los efectos mágicos, la investigación de los trucos de magia y la organización del conocimiento. Voy a hablar un poco acerca de cada uno. En la magia nosotros tenemos distintas técnicas. Por ejemplo,
Cuando nosotros queremos crear la ilusión de una elección libre, le decimos a un espectador, escoge una carta, y luego resulta que nosotros sabemos cuál es esa carta que eligió el espectador, tenemos un conjunto de técnicas para crear la ilusión de que ese espectador eligió la carta, pero en realidad nunca la eligió. Nosotros elegimos esa carta para el espectador. Entonces, bien, esa técnica nos puede servir a nosotros para estudiar un tema muy controversial en la psicología como el libre albedrío, porque hoy en día se está debatiendo mucho si el libre albedrío existe o no existe, y a través de la magia nosotros podemos crear la ilusión del libre albedrío. Las personas tienen esa sensación de que eligieron, pero no es así. ¿De dónde viene esa sensación? Entonces podemos utilizar técnicas de magia para explorar esta cuestión del libre albedrío. También podemos usar técnicas de magia para otros temas que les voy a mostrar en un momento. El siguiente tema viene siendo la naturaleza de los efectos mágicos. Por ejemplo, uno de los efectos mágicos que queremos lograr con los espectadores es el asombro, que los espectadores vean algo imposible y sientan esa maravilla o esa emoción o la sorpresa o el asombro. Podemos utilizar los trucos de magia entonces para estudiar estos fenómenos de sorpresa y de asombro. La investigación de los trucos de magia se refiere es básicamente a investigar el truco de magia como tal. Ya no nos interesa tanto como los procesos o los mecanismos cognitivos subyacentes, sino por qué un truco de magia funciona. Y finalmente, la organización del conocimiento. En magia hay muchísima literatura, podríamos decir que los magos son psicólogos empíricos, pero en cuanto a la organización del conocimiento, todavía falta mucho más y los psicólogos pueden aportar muchísimo creando taxonomías para entender por qué funcionan los trucos de magia, y a eso se refiere esa última categoría de organización del conocimiento. Volviendo a la aplicación de técnicas de la magia, entonces tenemos que hay muchos temas en psicología en los que podemos aplicar esas técnicas de magia. Una es la atención visual, porque todos los espectadores que han observado un truco de magia saben que hay muchos procesos visuales involucrados, como por ejemplo manipular la atención de los espectadores para crear una ilusión. Eso es algo que podemos estudiar a partir de las técnicas de la magia. También la conciencia visual, porque esto se refiere básicamente a cuando nosotros logramos percibir un estímulo, pero cuando somos ciegos ante esos mismos estímulos. La solución de problemas, hay varios artículos que ya han planteado investigaciones muy interesantes acerca de cómo estudiar el momento ajá, ese momento cuando, o el momento eureka que nosotros tenemos cuando nos damos cuenta de cuál es la solución de un problema. Se han utilizado trucos de magia para utilizar esto. La violación de causalidad, es decir, cuando estamos esperando que ocurra algo, pero no ocurre, pues por supuesto esto es algo que se cumple en la magia en un 100%. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un truco de magia donde el mago, por ejemplo, manipule un huevo y lo suelte y el huevo no se rompa, pues tal vez no cause mucha sorpresa al comienzo, pero si le damos ese mismo huevo a un espectador, el cual lo deja caer y se rompe, inmediatamente se produce sorpresa porque se ha violado una relación de causalidad. Yo suelto el huevo y se debe romper, pero en algún momento no sucedió y eso activó una respuesta emocional que es la sorpresa. Hay investigaciones también muy interesantes en cuanto a las creencias paranormales, porque qué variables psicológicas se relacionan con las creencias paranormales, y básicamente una forma muy interesante de hacer experimentos es a través de la magia, porque la magia nos puede ofrecer la posibilidad de darle a los participantes una experiencia paranormal. Y en estos estudios se han arrojado luz sobre esas variables psicológicas que influyen muchísimo en que las personas tengamos distintos tipos de creencias paranormales. Mi investigación básicamente se ha centrado en el siguiente tema, que es la metacognición visual. La metacognición en general, una de las definiciones es el pensar acerca de nuestros procesos o acerca de nuestra cognición. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para entrar en más profundidad sobre este tema. Como dije anteriormente, también podemos investigar sobre el sentimiento de elección libre y finalmente magia y bienestar, que todavía está en su infancia, pero es un aspecto muy interesante y se trata acerca de cómo yo puedo crear programas donde utilizo los trucos de magia, por ejemplo, para ir a los hospitales, para ir a las escuelas. Hay ejemplos muy bonitos de estudios que se han hecho donde la magia se ha utilizado en entornos escolares
para para tener mayor autoestima o, por ejemplo, para poder trabajar en equipo, enseñar a trabajar en equipo, o en los hospitales, por ejemplo, para trabajar con niños que tienen enfermedades crónicas. Entonces, este es otro ejemplo muy interesante de cómo podemos utilizar las técnicas de la magia. Y bien, ¿qué pasa psicológicamente con los trucos de magia? En primer lugar, los trucos de magia explotan limitaciones cognitivas contraintuitivas. Por ejemplo, nosotros tenemos una noción muy intuitiva y es que si estamos observando algo fijamente es imposible que no lo veamos. Pero en realidad fijar nuestros ojos a un estímulo no implica necesariamente que lo podamos percibir de manera consciente, y ahorita lo vamos a mirar con un ejemplo bastante famoso. También los trucos de magia explotan fallas metacognitivas, es decir, explotan las creencias erróneas que tenemos acerca de cómo funciona la mente. Y vamos a entrar entonces en esos detalles, las fallas de conciencia visual y los errores metacognitivos. Aquí les doy dos ejemplos. El primero, que es el de ceguera al cambio. La ceguera al cambio es un fenómeno, es una falla de percepción visual en la que básicamente somos ciegos a un cambio que se produce en una escena visual. Y aquí está un ejemplo muy famoso de un estudio de Simons y Levin del 98. Lo que ocurre en estos cuadros es lo siguiente. En el cuadro A, en el primer cuadro, está uno de los experimentadores con un mapa, y él se acerca en un campus a una persona que sería el participante que no tiene idea de lo que va a pasar a continuación. El experimentador le va a preguntar por direcciones para llegar a un sitio del campus. En el cuadro B nos muestran que hay una breve interrupción. Esto es planeado, lógicamente. Hay unas personas que se interponen entre el experimentador y su interlocutor para que brevemente en ese espacio no se puedan ver, pero aquí en este cuadro B ocurre algo muy interesante, y es que cambian las personas que están hablando con el participante, es decir, sus rasgos físicos van a ser completamente diferentes. Y la idea es poder percibir si los participantes se dan cuenta de que hubo un cambio de personas. En el cuadro C, la persona que está hablando con el señor ya es alguien completamente diferente, vestido de manera distinta, rasgos faciales distintos. Y en el cuadro D pueden ver esas dos personas, el cambio que se hizo. Sorprendentemente, en una interacción real, porque esto es realmente lo más asombroso, que no es un video que estamos observando, sino es una interacción real, el 53.3% de las personas no se dan cuenta de que el interlocutor cambia, que les habla a alguien completamente distinto, hasta con una voz completamente distinta. Estas fallas son contraintuitivas porque si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas, ¿ustedes se darían cuenta de ese cambio? La mayoría dice sí, claro que nos daríamos cuenta de ese cambio. Y finalmente, en el cuadro de la derecha tenemos pues el famoso experimento de Simons y Chabris del 99, que nos muestra el fenómeno de la ceguera por desatención. En este estudio, los participantes se les muestra un video de personas que están jugando baloncesto y se les pide a los participantes que cuenten los pases de baloncesto. Finalmente, en algún momento del video aparece una persona disfrazada de gorila, que además se detiene brevemente en la mitad de la escena y hace unos gestos muy llamativos, luego sale de la escena. Curiosamente, el 50% de las personas que observan este video no se dan cuenta que había un gorila. Pero quizás lo más sorprendente y que revelaron estudios posteriores cuando hicieron estudios con eye tracking, es decir, con la tecnología de registro de movimientos oculares, la mayoría de las personas hace fijaciones oculares en el gorila, pero ninguna de las personas que presentan ceguera por desatención evidentemente logran percibir conscientemente este estímulo, que además es muy llamativo, no es un estímulo para nada pequeño. Bien, entonces tenemos ahora las fallas propiamente metacognitivas. Entonces ya hablamos sobre la ceguera al cambio, hay una llamada ceguera a la ceguera al cambio, que básicamente se refiere al exceso de confianza que las personas manifestamos cuando nos preguntan si detectaríamos un cambio. Aquí les pongo entonces un ejemplo, y es en el cuadro A tenemos dos personas que están conversando, esto es un video. Luego, en otra parte de la escena, se dan cuenta que está la señora sin la bufanda. En el cuadro A tiene una bufanda y en el cuadro B ya no tiene la bufanda. En un experimento real, ninguna de las personas, es decir, el 0% detecta que hubo ese cambio. Pero cuando en otro experimento se le pregunta a las personas, ¿ustedes detectarían la bufanda? El 90.5% dice que detectaría ese cambio.
En otras palabras, hay un exceso de confianza en nuestras habilidades para detectar los cambios visuales y a eso le llamamos ceguera, la ceguera al cambio. También tenemos una ceguera, la ceguera por desatención. Ya previamente expliqué el ejemplo del gorila invisible. En la vida real, aproximadamente la mitad de las personas presentan una ceguera por desatención, pero cuando se le pregunta a las personas si detectarían el gorila, este gorila que pasa allí, se les explica el experimento, se les pregunta si lo detectarían, el 87.9% en el estudio de Levin y Engelon del 2008 dijeron sí detectaríamos. Y nuevamente lo que se ve aquí es un exceso de confianza frente a nuestras propias habilidades perceptuales. Ahora vamos a mirar cómo es que los magos explotamos estos errores de metacognición visual. En el 2018 publiqué con otros colaboradores un estudio en el que nosotros mostramos cómo se explotan errores de metacognición visual a través de la magia. Y voy a explicar un poco en qué consiste esto. Nosotros utilizamos 4 experimentos cuatro trucos de magia que utilizan una técnica muy precisa de magia llamada misdirection. En español se puede traducir como control atencional, pero en realidad es bastante impreciso porque no es la atención lo único que controlamos, pero podríamos hablar de control atencional para los ejemplos que voy a referirme a continuación. En la parte de la izquierda hay un cuadro muy famoso de un holandés que se llama El Mago, y en este cuadro no aparece completo, pero podemos ver en esta escena que hay una persona que de hecho está observando un truco de magia, y mientras su atención visual está dirigiéndose hacia el truco de magia, hay una persona que está robándole su dinero, que es lo que nosotros conocemos como los carteristas. Entonces esta persona está robándole el dinero, aquí lo señalé entonces con un círculo verde que va a ser muy importante que lo tengamos como un punto de referencia y le vamos a llamar el área del método, es decir, donde ocurre la trampa en el truco de magia, y un círculo amarillo que es el área de control atencional. Esta persona que está robando el dinero no solamente roba el dinero, sino que además está dirigiendo su mirada hacia otro punto del espacio para que si alguien casualmente le mira, pues no se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Eso quiere decir que los magos también con la mirada podemos controlar la atención de las personas. Es lo que llamamos atención conjunta. Si yo miro hacia un punto del espacio, es muy probable que las demás personas sigan mi mirada y mientras tanto yo puedo estar haciendo la trampa en otro lugar. En la parte derecha, entonces, hay una fotografía que es de uno de los trucos de magia que utilizamos en este estudio. También hay un área del método y un área de control atencional. En este truco de magia lo que ocurre básicamente es la desaparición de un encendedor. El mago lo que hace es soltar el encendedor. Ahí se ve en el área del método un objeto que él suelta, pero vamos a ver que él no está mirando el encendedor, sino que básicamente está mirando a su otra mano con el que realiza un gesto, y esa mirada nos va a llevar a mirar hacia ese lado, de tal manera que la mayoría de los participantes, o al menos se busca que la mitad, no note la caída del encendedor. Entonces, tenemos que el círculo amarillo es el área de control atencional y el círculo verde es el área del método. Y estos son los 4 trucos de magia que nosotros utilizamos. Utilizamos 2 trucos que explotan la ceguera por desatención que expliqué anteriormente y 2 trucos de magia que explotan la ceguera al cambio. Los trucos de magia que explotan la ceguera por desatención es el truco del encendedor, el truco de la moneda, y los trucos de ceguera al cambio es el truco de las cartas que cambian de color y el truco de la princesa que ya ustedes vieron al comienzo de esta presentación. Todos estos trucos se han utilizado en estudios previos. En algunos hicimos algunas modificaciones como en el truco número 3 y el truco número 4 para hacerlos mucho más pertinentes para la investigación. Además, en este estudio hicimos un registro de los movimientos oculares porque, entre otras cosas, nos interesa saber si el detectar el secreto de un truco de magia depende de dónde esté mirando la persona o depende de su atención encubierta, es decir, dónde las personas están mirando periféricamente. Pero también para examinar las intuiciones o creencias metacognitivas que tienen los participantes acerca de la importancia que tiene mirar hacia un punto del espacio para poder detectar el secreto. En todos estos trucos de magia, el secreto es algo que se puede detectar de una forma u otra, es decir, los trucos de magia están diseñados para que al menos la mitad de los participantes se puedan dar cuenta de cuál es la trampa, cuál es el secreto. Y vamos a mirar, al principio yo les mostré el truco de la princesa.
Algunas personas probablemente ya conocen este truco porque es un truco que se ha hecho muy popular por juegos mentales y también por otro tipo de programas de televisión. Entonces, como saben, al principio del truco se les pide que elijan una carta, solo una, y que la persona que hace el truco de magia la va a hacer desaparecer. El secreto consiste en que las cartas que se muestran al principio son diferentes a las cartas que se muestran al final. Bueno, eso es parte del secreto porque pues obviamente no puedo revelar cómo es que esto ocurre, pero básicamente eso es lo que ocurre. Las cartas que se muestran al principio son diferentes a las que se muestran al final. Lo que explotamos obviamente es la ceguera al cambio, porque muchas personas no se dan cuenta de que hubo un cambio de cartas. Y vamos a ver qué sucede. Nosotros le pedimos a nuestros participantes que hagan un juicio metacognitivo. El juicio metacognitivo es cuál es la probabilidad de que otra persona note que esa fue la trampa, que las cartas cambiaron. Y nos vamos a fijar principalmente en algunos trucos de magia en las que podemos detectar que ese juicio va a depender de si yo detecté el secreto o no. Lo voy a explicar. Por ejemplo, en el truco del cambio de color. Aquí podemos ver en la segunda columna detección sí o no, es decir, si el participante detectó el secreto o no lo detectó. Aquí podemos ver el porcentaje de personas que no detectaron y que sí detectaron. Nos damos cuenta que es alrededor de la mitad. No detectaron el secreto el 60% y lo detectaron el 40%. La pregunta que le hacemos a los participantes es ¿qué tan probable es que otra persona note el secreto? Nos damos cuenta que el juicio es mucho más alto si la persona detectó el secreto. Es decir, si yo detecté que hubo una trampa determinada, yo voy a pensar que es más probable que las otras personas se den cuenta. Mientras que las personas que sufrieron de ceguera al cambio o ceguera por desatención van a ser menos optimistas frente a la detección del secreto. Y esto es así para la mitad de los trucos. En los otros trucos hay una tendencia también a mostrar exactamente el mismo resultado. Esto nos muestra que nosotros nos sesgamos por nuestras experiencias de detección. Si yo me doy cuenta de algo, pienso que los demás también tienen probabilidad muy alta de detectarlo, pero si fui ciega ante un fenómeno, pienso que también los demás van a hacerlo. Es un sesgo egocéntrico en percepción visual. Y vamos a mirar otro análisis que nosotros pudimos detectar a través de este estudio. Nosotros les preguntamos a los participantes que detectaron y que no detectaron el cambio de cartas en el truco de la princesa, qué tan probable es que solamente hayan observado la carta que eligieron. Y vamos a mirar lo siguiente, este es un ejemplo apenas. En la figura número 1, ustedes pueden ver aquí un ejemplo del registro de los movimientos oculares en un momento preciso del video y se dan cuenta de que esta persona en cuestión miró todas las cartas, miró la carta del rey de diamantes, la reina de picas, todas las cartas. Y sin embargo, esa persona presentó ceguera al cambio, es decir, no se dio cuenta que hubo un cambio de cartas. Contraintuitivamente, en la figura 2 vemos el ejemplo de una persona que sí se dio cuenta que hubo un cambio de cartas, pero esa persona siguió la instrucción, únicamente miró la carta escogida, en este caso la J de picas, pero no realizó fijaciones oculares en ninguna de las otras cartas. Nosotros encontramos que la mayoría de los participantes piensan que detectar el cambio depende de haber mirado todas las cartas, y aquí les estoy mostrando un ejemplo de que no es así. No depende de los movimientos oculares, no depende de mirar todas las cartas, porque de hecho con solo mirar una carta es posible detectar que ocurrió un cambio de todas las cartas. Y voy a explicarles brevemente el truco de las cartas que cambian de color. En este truco se le pide a las personas que cuenten en esta zona las cartas de color rojo, es decir, las cartas que son pic, las cartas que son diamantes, las cartas que son corazones. Pero en algún momento de este conteo, que ocurre rápidamente porque las cartas se pasan rápidamente, lo que sucede es que las cartas, el dorso de las cartas cambian de color azul a color rojo. La idea es observar si las personas se dan cuenta de que las cartas cambian de color, al final las cartas todas aparecen de color rojo y lógicamente las personas que no se dan cuenta piensan, cambiaron las cartas mágicamente de color azul a color rojo. Aquí tenemos entonces el área de control atencional, porque las personas van a estar haciendo fijaciones o van a estar muy atentas a lo que ocurre en este círculo amarillo, puesto que tienen que contar todas las cartas de color rojo, y el área del método, porque aquí es donde ocurre el cambio de color. Sorprendentemente, el 50% de las personas no se dan cuenta
del momento en el que cambian las cartas de color y por lo tanto no tienen ni idea de cómo ocurre esto. Cuando les preguntamos a las personas la probabilidad de que su atención abierta, es decir, sus movimientos oculares, se hayan desplazado al área del método, es decir, a esta zona, nos encontramos con lo siguiente. Nuevamente aquí tenemos una tabla muy parecida a la que mostré anteriormente. Tenemos los trucos de magia, tenemos detección sí o no, y tenemos los valores de los juicios que dan las personas reportadas en medianas. Las personas que detectan el secreto del truco de magia consideran que la probabilidad de haber desplazado su atención abierta o sus fijaciones oculares al área del método es mayor que aquellas que no realizaron esa detección. En otras palabras, las personas que realizaron esa detección del método piensan que sus ojos se dirigieron hacia zona del círculo verde, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el registro del movimiento ocular. Aquí yo les muestro entonces nuevamente los círculos verde y amarillo y en el lado izquierdo les muestro dos fotografías. La primera es de los participantes que detectaron el cambio, el momento en el que ocurrió el cambio de color, y la parte de abajo es las personas que no detectaron el cambio. Y rápidamente nos vamos a dar cuenta a través del mapa de calor, que es una representación de los movimientos oculares que se parecen. Los dos grupos, tanto los que detectaron como los que no, hacen fijaciones oculares muy parecidas. Por lo tanto, las personas que creían, que veían que en ese momento preciso donde cambia de color las cartas, dirigieron su mirada hacia el círculo verde, están completamente equivocadas. Nuevamente la experiencia visual los sesga y también nos muestra que en realidad no tenemos una memoria de nuestros movimientos oculares. Es un error de metacognición visual. Finalmente vamos a hablar un poco acerca de la Science of Magic Association. Yo hago parte del comité de esta asociación y uno de mis propósitos también de hablarles acerca de estas asociaciones para invitarlos muy cordialmente a que si tienen interés en la magia no tienen que ser magos, eso es importante que lo diga desde el inicio. En esta asociación hacen parte científicos de distintas áreas, neurocientíficos, psicólogos cognitivos, que están interesados en estudiar distintos procesos mentales, pero consideran que es muy valioso utilizar trucos de magia para este fin. Esta es la dirección de la Science of Magic Association para que puedan ingresar al sitio web, conocer los distintos eventos que estamos organizando, conocer las personas que participamos. Participan tanto estudiantes de pregrado como estudiantes de posgrado, como científicos ya formados que de pronto además están realizando investigaciones postdoctorales. El presidente de esta asociación es el doctor Gustav Kuhn, quien es un senior lecturer en la Universidad de Goldsmith en Londres, en Reino Unido. Y en esta sociedad, uno de los principales propósitos que tenemos es, por supuesto, hacer una divulgación de toda la actividad y toda la producción científica que estamos teniendo. En el 2017 tuvimos una conferencia en Londres y este año tuvimos la conferencia en Chicago. Normalmente son 3 días de conferencia. El primer día normalmente consiste en una gala donde se invitan magos muy importantes que han participado en lo que es la FISIM, que es como unas olimpiadas de magia y que por lo tanto tienen no solamente mucha experiencia, sino que son magos bastante talentosos, magos que como por ejemplo el caso de Mac King han sido muy populares, muy televisados, tienen trucos de magia que ya han sido bastante popularizados por otros magos inclusive. Entonces el primer día lo que hacemos es una gala donde se presentan actividades con magos, los cuales además participan. Esto es un dato muy interesante y es que en muchas investigaciones muchos de estos magos reconocidísimos han participado en las investigaciones con sus aportes, puede ser con sus trucos o puede ser mediante algunas sugerencias respecto a los trucos que se utilizan. Bueno, aquí estoy yo en esta misma conferencia con algunos de los miembros de la sociedad. Bueno, hay que decir que desafortunadamente en este momento muchos de los miembros son hombres porque hay que decir que la magia es un campo artístico que está muy masculinizado, pero ya esto está cambiando muchísimo y pues para mí de hecho es un honor ser una de las magas que hace parte del comité.
Y en este año tuvimos además unos conferencistas principales que yo creo que la mayoría de los psicólogos conocemos. Estuvo Daniel Simons, que es el psicólogo famoso que creó el gorila invisible, más otros paradigmas para estudiar la ceguera por desatención. Estuvo además la doctora Elizabeth Loftus, que yo creo que la mayoría de los psicólogos la adoramos, los que pues obviamente no tienen una confrontación muy directa con ella. Ella trabaja acerca de distorsiones de la memoria y trabaja más que todo en el campo de la psicología jurídica y la psicología forense. Ha mostrado cómo muchas personas que han sido halladas culpables en realidad son inocentes y que estos procesos judiciales también son muy vulnerables a las distorsiones de memoria, que además son contraintuitivas porque uno de los procesos cognitivos en los que más confiamos es en la memoria. Entonces también tratamos de que en estas conferencias podamos tener la participación de estos científicos de renombre con los que pueden además interactuar muy libremente. Y bueno, eso es todo. Estoy abierta a las preguntas. Doctora Jennifer, muchas gracias por su intervención. Realmente bastante interesante. Creo que una forma de llamar nuestra atención fue empezando con un truco bastante apropiado para esta intervención. Tengo para usted una pregunta. Vale. Dice, ¿la ciencia de la magia puede ser un apoyo diagnóstico y para qué tipo de cuadros clínicos aplica? Vale. Como apoyo diagnóstico, en este momento no hay como tal propuestas muy rigurosas, pero yo sí toqué un tema que era magia y bienestar, lo cual quiere decir que más que todo se está utilizando como un apoyo terapéutico con el que nosotros ya podemos tratar, con el que podemos abordar distintas problemáticas que han sido diagnosticadas con instrumentos que tienen ya toda la validez y toda la construcción rigurosa a nivel científico. Entonces la respuesta es no a nivel diagnóstico, pero sí a nivel terapéutico, tiene mucho campo y mucha aplicación. Ok, bueno, doctora, le agradecemos mucho por su respuesta. Esto nos da y les da luces a las personas que tenían su inquietud. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por sus valiosos aportes. Que tengan una feliz tarde. Con mucho gusto, un placer. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios.
factores alrededor de la prevención del delito, identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.